Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo en el diplomado UPAEP Online. Vamos a ver el día de hoy el tema relacionado con el amparo indirecto, su procedencia. ¿Contra qué procede el amparo indirecto? Es muy sencillo de entender. Te invito a que dividas este artículo 107 en los diversos supuestos de procedencia y así te aseguro que es más sencillo. ¿Por qué? Porque podemos hacer tres grandes grupos en este amparo indirecto. El amparo indirecto, que está en la fracción primera, que es el que antes conocíamos como amparo contra leyes, y es en realidad hoy el amparo contra normas generales. ¿Por qué se hace referencia a amparo contra normas generales? A razón de la reforma constitucional del 2011, concretamente la del 6 de junio, que entró en vigor el 4 de octubre del mismo año. Lo que sucedió es que el constituyente sustituyó la palabra ley en el artículo 103 o leyes por las palabras normas generales. Y de ahí podemos pensar que el amparo contra leyes es ahora el amparo contra normas generales, aunque en algunas tesis se le siga dando el tratamiento de amparo contra leyes. Entonces, este amparo tiene su especial naturaleza. Ahí vamos a conocer lo que son las normas generales, autoaplicativas, heteroaplicativas, autoaplicativas, aquellas que te afectan desde su entrada en vigor, las puedes combatir dentro del plazo de hasta 30 días con motivo de que entraron en vigor o hasta 15 días después del primer acto de aplicación, dependiendo cuándo surta efectos la notificación, cuándo se tiene conocimiento, cuándo te está ente sabedor, y las heteroaplicativas en las cuales solamente tienes esta segunda oportunidad respecto de el primer acto de aplicación con motivo de cuando surtió efectos la notificación, cuando te ostentaste sabedor o cuando tuviste conocimiento del acto reclamado. Siendo así, esa es nuestra primera división, el amparo contra normas generales en amparo indirecto. Ahí se señalan como acto destacado la norma general, el artículo específico o todo el ordenamiento, si todo el ordenamiento te afecta, señalas como autoridades responsables en términos del artículo 108 aquellas que intervinieron en el proceso de formación de la ley. No señalarás al director del Diario Oficial de la Federación o el periódico oficial del Estado, a menos que le atribuyas vicios propios, y de igual forma no señalarás al secretario encargado del refrendo de esta norma, si lo hubo, salvo que le reclames actos específicamente por vicios propios. O sea, este refrendo es inconstitucional en sí mismo. El vicio está en el refrendo. Está mal la norma general porque el refrendo está mal. Si no lo haces así, solamente señalas a las que intervinieron en el procedimiento de expedición de la norma general. Pensemos en las leyes o normas generales federales. La regla general es que si son leyes, se emiten por el Ejecutivo Federal, presidente de la República, y con el Congreso de la Unión dividido en sus dos cámaras. En esto hay criterios, pero la Suprema Corte tiene jurisprudencia que las emplaces por separado en caso dado de que hayan intervenido en el proceso respectivo. Hay que tener cuidado con algunas leyes generales, por ejemplo, que eventualmente solo las emitió el presidente de la República. Esos serán casos que veremos seguramente en el chat que por regla general tenemos los días jueves en punto de las 8 de la noche. Entonces, señalas estas dos autoridades y no tienes que señalar nada más cuándo entraron en vigor. Si ya viene el primer acto de aplicación, señalas además a la autoridad que aplicó esta norma. Entonces, este es nuestro amparo contra normas generales. 107, fracción primera de la ley de amparo. Hay un segundo tipo de amparo contenido en el artículo 107, que es el amparo administrativo. El amparo administrativo es, por regla general, aquel que proviene de autoridades que no son tribunales. Así de sencillo, mira, la ley de amparo dice actos que vengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, por un lado, y por otro lado dice actos que provengan de autoridades diferentes a tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Entonces, cuando son autoridades distintas a tribunales, por regla general, estamos en presencia del amparo administrativo. Este amparo administrativo lo vas a encontrar en el artículo 107, en su fracción segunda, dice el amparo indirecto procede contra actos o omisiones
que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Este tipo de actos que están en la fracción segunda coinciden casi con los actos materialmente administrativos, que significa no son actos que provengan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ni hay una petición de por medio. Son actos aislados, autónomos, independientes. Por regla general, no vas y le pides a la autoridad que te siga un procedimiento. Si te sigue ese procedimiento, va a estar en la fracción tercera. Si hay una petición aislada, sí van a encuadrar ahí, pero bueno, van a ser materialmente administrativos. En el chat te invito a que perfeccionemos esto y te invito, además vamos a ver otro tema posteriormente sobre los actos materialmente administrativos. Entonces, 107 fracción segunda, actos administrativos aislados o autónomos, entre los que se encuentran los actos materialmente administrativos. En cambio, en la fracción tercera, en el inciso A, te contempla lo que son los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Estos procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la regla general es que solamente vas a poder ir al amparo contra la última resolución. ¿Te acuerdas? Principio de definitividad vertical, principio de definitividad horizontal. Procedería en realidad el amparo o procede el amparo por regla general hasta la última resolución. Esto es, hasta que se resuelva el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Si es necesario votar algún recurso ordinario, lo tendrás que hacer. ¿Te acuerdas? Lo vimos en definitividad, principio de definitividad, materia administrativa. Sin embargo, dentro de estos procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se encuentran algunos actos intermedios que son llamados los actos de imposible reparación. ¿Te acuerdas? Son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales. Siendo así, en ese tipo de actos, puedes acudir al juicio de amparo. Sin embargo, si hay necesidad de agotar algún recurso y tiene que ver con la superación de los requisitos del artículo 107, fracción cuarta de la Constitución Federal, así como con lo que viene a ser el artículo 61, fracción 20 de la Ley de Amparo, eso traerá como consecuencia que debas agotar el recurso ordinario. Definitividad, acto administrativo, definitividad vertical, velar siempre por si es necesario agotar el recurso ordinario si supera este filtro. ¿Te acuerdas? Leyes, el recurso está previsto en una ley, contempla la suspensión, tiene los mismos alcances y demás. Vamos a repasar de los videos anteriores en donde hemos hablado de la definitividad de carácter administrativo. Entonces, regreso, estamos así como hay amparo contra normas generales, hay un amparo contra actos administrativos, actos de autoridades administrativos, que está en la fracción segunda, actos autónomos, en la fracción tercera, procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, sea contra la última resolución o contra el acto intermedio, si este es de imposible reparación. ¿Qué más podemos ver en los actos administrativos? Los actos que están en la fracción sexta, 107 fracción sexta, que es contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Se aplica la interpretación sistemática y también se toman en consideración los actos que estén o provengan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio si se le afecta a una persona extraña a este acto. Así vas a encontrar este tipo de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio cuando afecta el acto a una persona extraña que nada tiene que ver. Ejemplo, a lo mejor alguna clausura dentro de algún procedimiento, cuando hay procedimiento y el tercero extraño dice, oiga, a mí no se me está siguiendo este juicio, yo nada tengo que ver, pero a mí me afectó el acto como un tercero extraño al juicio. También se puede dar el caso del tercer extraño a juicio, en este caso procedimiento administrativo por equiparación, que sería un tercero extraño por equiparación dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. ¿Recuerdas? Hicimos el ejercicio del tercero extraño. Te invito a que lo repasemos. El amparo administrativo, también en una línea muy pequeña, que se acerca más
a las características judiciales, encuentra todavía respaldo en la fracción octava contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Lo que pasa es que aquí la autoridad, el Ministerio Público, es una autoridad administrativa, no es un tribunal. Desde ese punto de vista encuadra en este supuesto de procedencia del amparo administrativo. También vamos a encontrar en la fracción octava que son los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, si es que hay dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y algo que tiene características totalmente administrativas a raíz de la reforma constitucional de 14 de julio de 2014, se adiciona una fracción novena al artículo 107 y dice: contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Este es otro supuesto de procedencia del amparo administrativo. Recapitulo: tenemos nuestro amparo contra normas generales, o antes llamado amparo contra leyes, nuestro amparo administrativo, y tenemos el que quizá conocemos más, el amparo judicial. Este amparo judicial, cuando se tramita en la vía indirecta, proviene de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Fuera de juicio o después de concluido, nos ilustra el artículo 107, fracción cuarta, primer párrafo. Fuera de juicio, providencias cautelares, precautorias antes de que se haya iniciado el juicio. Después de concluido, significa que ya se dictó sentencia definitiva, pero que esta aún no se ejecuta. Esos son los actos después de concluido el juicio. Suele ubicarse mucho en la materia laboral lo que son los incidentes de liquidación de sentencia. Por jurisprudencia de la Corte, estos técnicamente están después de concluido el juicio. Todavía no se ejecuta el laudo, entonces hay que hacerlo líquido, y entonces un incidente de liquidación de sentencia es un ejemplo de lo que viene a ser un auto después de concluido el juicio. En el párrafo segundo del artículo 107, fracción cuarta, nos contempla la procedencia del amparo indirecto contra los actos de ejecución de sentencia. ¿Te acuerdas? Lo vimos en definitividad. Significa, tiene un inicio, inicias o solicitas que se aperture la ejecución de sentencia, tiene un final, que es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiéndose reclamar en esta última resolución en ejecución de sentencia los actos intermedios de ejecución de sentencia que hayan sido violaciones procesales, que no hayan sido de imposible reparación. Este tratamiento de definitividad vertical y horizontal lo encontramos también en los remates, que está en el 107, fracción cuarta, tercer párrafo, último párrafo. En los procedimientos de remates, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En este supuesto, lo que vas a hacer va a tenerte que esperar cuando contra las violaciones procesales agotas los recursos ordinarios y reclamas al final la última resolución. Te vas previamente al recurso ordinario y ahí vas a poder reclamar, pero dice en este tipo de esta última resolución, cualquiera de los supuestos se declaró cumplido, se declaró de imposible cumplimiento, se ordenó el archivo definitivo. Ese es nuestro amparo indirecto contra actos de ejecución de sentencia, amparo indirecto judicial. Y tenemos un siguiente caso del amparo indirecto judicial, que es contra los remates. A diferencia de lo que sucedía en la anterior ley de amparo, que decía que la última resolución era la que aprobaba o desaprobaba en definitiva el remate del bien,
el legislador en la reforma, en la nueva ley de amparo del 2 de abril del 2013, que entró en vigor el 3 de abril, cambió y dijo que la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior, violaciones intraprocesales, desde luego que no hayan sido de imposible reparación. Por jurisprudencia de la Corte, lo vimos ya cuando hablamos de definitividad, puede ser en cualquiera de los dos momentos, cuando se ordena la escrituración o cuando se ordena hacer entrega del bien rematado. ¿Qué más vas a poder ver en los amparos indirectos judiciales? Pues el que más veces podrás advertir y sobre todo más veces podrás ver cómo hay el error en algunos postulantes es los actos intermedios dentro del juicio cuando son de imposible reparación y cuando no son de imposible reparación. Lo vimos también en algún video anterior, en algunas charlas anteriores, en donde los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales. Los de derechos sustantivos son los inherentes a la persona, son los bienes de la vida, como lo dice algún tribunal colegiado. En contra de este tipo de actos debes de agotar por regla general el recurso ordinario, salvo que estés en los supuestos de excepción del artículo 61, fracción 18, A, B, C, D y parte final, ¿te acuerdas? Actos urgentes, actos intermedios de acusatorio adversarial, terceros extraños por equiparación, auto de vinculación a proceso y si se requiere interpretación adicional o el fundamento legal es insuficiente. En este tipo de casos vas a poder ir a amparo indirecto. También se aplica la fracción sexta, que son aquellos actos dentro o fuera de juicio que afectan a personas extrañas. Invito a repasar tercero extraño por equiparación, en qué momento puedes ir al juicio de amparo. Si eres tercero extraño, en cualquier momento que te afecte no debes de agotar recurso. Si eres tercero extraño por equiparación, la regla es si ya causó ejecutoria, después de eso puedes ir a indirecto. Si no ha causado ejecutoria, por regla no vas a indirecto, salvo materia civil, por ejemplo, si se dictó sentencia de primera instancia, estás en plazo para la apelación, puedes promover apelación y amparo indirecto contra la falta de emplazamiento y la apelación por los vicios propios de la sentencia de primera instancia. Y finalmente, en la fracción octava, está, que fue adicionada el 14, reformada el 14 de julio del 2014, las cuestiones inherentes a la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto deben de ser definitivos, esto es, debes de agotar los recursos y si se ordena declinar debe de haber la aceptación por la otra parte. Estos son los casos de la procedencia del amparo indirecto. Vamos a empezar. En la presentación podrás advertir los requisitos de la demanda de amparo indirecto que vamos a ocupar ahora que veamos la redacción de las demandas de amparo. Vamos a ver estos requisitos, te invito a repasarlos, están en tus apuntes y con base en la misma vamos juntos a poder ser mejores amparistas. Le agradezco a UPAEP Online esta oportunidad de poder compartir contigo los conocimientos del juicio de amparo. Entre todos aprendemos, entre todos enseñamos. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.